Ayad, por favor. Primero le voy a pedir disculpas al licenciado por el tiempo que le hicimos esperar, pero bueno, se extendió las exposiciones. Así que gracias por participar. Tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor acá estar en el Senado compartiendo con ustedes este debate. Es la primera vez que vengo al Senado a participar en este tipo de debate. En realidad mi trabajo está más vinculado con la divulgación, por eso me siento honrado que me hayan invitado. El proyecto, digamos, porque la verdad que estuvo muy concentrado en aspectos técnicos y me parece bien, es parte del trabajo que cada uno de los legisladores tienen que hacer y la convocatoria con el mundo de los técnicos para que mejoren el proyecto. Pero lo que yo quiero, por lo que estuve escuchando, digamos, el tema de los capitales no declarados, desviados a guaridas fiscales o a plazas financieras que tienen oscurantismo financiero de las finanzas, no es algo exclusivo de la Argentina, es un gran debate a nivel mundial. O sea que a veces yo estuve escuchando como minimizando la posibilidad de este proyecto. Yo creo que puede ser mejorado, ¿eh? La verdad no me meto en las cuestiones técnicas, pero minimizar el debate sobre cómo capturar los capitales no declarados y fugados de las economías es un debate mundial de todas las potencias, incluyendo Estados Unidos y hasta el Fondo Monetario Internacional. Ahora les voy a leer algunas declaraciones cortas de algunos de estos documentos internacionales. Yo quiero hacer este aporte porque la verdad yo no soy tributarista, no soy constitucionalista, no soy especialista en el tema de legislación, pero también hay un debate político y una realidad argentina y mundial vinculado con los capitales no declarados. Obviamente surgido de ilícitos, pero quiero aclarar, porque siempre cuando se habla de capitales no declarados, aparece como el imaginario de alguna persona, de las personas. La verdad que los estudios internacionales muestran que gran parte de esos capitales no declarados y que están ocultos en guaridas fiscales son de empresas y gran parte de esas de multinacionales. Y después voy a hacer un datito sobre Argentina, pero esto es a nivel internacional. Estados Unidos está focalizado en este momento, e incluso todos los países de la OCDE y en Europa, para tratar de cortar ese desvío de fondos que hacen las multinacionales. Por eso hubo un gran debate en el grupo de los 20 para cobrarle una sobretasa impositiva a las multinacionales. ¿Para qué? Para capturar parte de esos recursos que desvían por diferentes operaciones. Entonces yo voy a abordarlo y lo voy a hacer en forma resumida y corta porque se ha extendido mucho, pues si no se van a ir todos. Y yo espero estar en el promedio de los buenos expositores que dijo el senador. Hay un frente que es el económico-financiero, el técnico-jurídico ya les dije que no me meto, y el de la equidad tributaria y de la concentración de la riqueza. Voy a compartir algunas ideas sobre este primer y tercer punto. Y el aspecto económico-financiero, el problema de la evasión fiscal y ocultamiento de ese dinero en guaridas fiscales no es un problema exclusivo de Argentina. Como les dije, es un problema de todas las potencias y surge como primera vez en el debate mundial en el 2008. ¿Por qué en el 2008? Porque en el 2008 estuvo la crisis financiera a partir de la caída de Lehman Brothers, que obviamente hubo una repercusión a nivel
internacional en el resto de las economías. ¿Y qué es lo que pasó con los países centrales y en Estados Unidos? Estaban al borde del precipicio a partir de esa crisis. Y entonces se reunía el G20 e incluso durante esos años, 2008, 2009 y 2010, hasta 2 veces al año en forma presencial los presidentes. Y en esos documentos, voy a dar un poquito de agua. Y en esos documentos, por primera vez, incluyeron el tema de la necesidad del control y regulación de las guaridas fiscales. Fíjense, el mundo ha cambiado. Antes lo mencionaban a nivel de la necesidad de la percepción de riesgo y por qué el último proyecto, el último plan de exteriorización de capitales tuvo éxito, porque también el mundo cambió. Y entonces los bancos que estaban controlados mucho más precisamente a partir de la crisis del 2008, entonces le empezaron a decir a los clientes, no, bueno, ¿de dónde es el origen de los fondos? Ahora bien, ahora falta el paso siguiente que está vinculado con el tema de las guaridas fiscales. En ese 2008 comienza un cambio de ciclo vinculado con el tema de los capitales no declarados y las guaridas fiscales. Yo quiero compartir con ustedes, porque uno puede hasta sorprenderse, vinculado con la historia que tiene el Fondo Monetario Internacional, un documento, un texto de septiembre del 2019 que se publicó en la revista del Fondo Monetario Internacional, cuyo título es Sacar a la luz: con el dinero fuera de las sombras mejora la gobernanza, o sea, mejora el gobierno, mejora la gestión de los gobiernos. ¿Quién fue el autor de ese texto? David Lipton. ¿Saben quién era David Lipton? El número 2 del Fondo Monetario Internacional cuando el organismo le entregó el crédito, hoy en debate, el crédito del Fondo Monetario Internacional al gobierno anterior. Y hoy es uno de los principales asesores de la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos. Fíjese el lugar que ocupa. ¿Qué escribió y qué piensa David Lipton? Textual. Existe una cara oculta de la economía mundial de 7 billones de dólares. Billones con B larga, billones de dólares. Otras estimaciones hablan de hasta 10 billones de dólares. Lipton sigue. Esta cifra equivale al 8% del PBI mundial y representa el monto estimado que se esconde en centros financieros offshore, gran parte del cual probablemente proceda de actividades lícitas. Lipton agrega, estas cifras encienden una luz que deja ver los rincones ocultos de la economía mundial, el dinero que escapa al alcance de los recaudadores de impuestos, no solamente de Argentina, de todo el mundo, de todos los recaudadores de impuestos, reguladores y organismos de orden público. Y después Lipton afirma que es dinero perdido que podía utilizarse para mejorar la vida de la gente y que el FMI quiere cambiar la situación. Hemos trabajado en estrecha colaboración y ahí sigue con otras consideraciones. Invito, si quieren, que puedan leer en forma completa ese texto, simplemente para decir, yo estoy en este momento elogiando a quien fue el número 2 del Fondo Monetario Internacional de cómo describe la situación hoy a nivel global sobre el capital no declarado oculto en guaridas fiscales. Para mí, las piezas encajan de una forma que hasta me sorprenden. Primero, capitales no declarados ocultados en guaridas fiscales. El FMI advierte del grave problema de esta situación para la economía mundial. Tercero, Argentina ocupa los primeros lugares del ranking de capitales no declarados o ocultados en guaridas fiscales. Cuarto, el FMI entregó el crédito más importante de su historia por monto a la Argentina. Quinto, Argentina no tiene los dólares para repagar esa deuda. Encajando cada uno de esas piezas,
permite armar un cuadro para convalidar, para pensar en forma creativa precisamente lo que quieren hacer todos los países, en forma creativa, cómo capturar esos dólares que no están, que son ocultos. Entonces, inmediatamente, y apareció en el debate, en este espíritu están todos de acuerdo. Entonces, aparece el interrogante sobre cómo detectar capitales que no están declarados. El primer paso, como para mí, y esto comparto, algunos pueden pensar que sí, pensar que no, para cualquier decisión lo que se necesita es voluntad política. Y la voluntad política se expresa en una ley, se expresa presionando para que la AFIP funcione mejor, tiene que haber voluntad política de querer ir a buscar esos capitales. Y claramente este proyecto de ley tiene esa voluntad. Después puede ser mejorado, vuelvo a repetirlo una y otra vez, técnicamente, pero hay que manifestar esa voluntad de buscar esos capitales ocultos. Como bien se mencionó acá, la AFIP tiene acuerdos con más de 100 países, con los cuales comparte sus registros en forma automática, como parte de un mecanismo global de intercambio de información sobre colocaciones bancarias. Ahora va a comenzar la investigación que corresponde al 2018 y 2019 de la información recibida. Hago un entre paréntesis, no voy a entrar en polémicas sobre qué es lo que hizo o dejó de hacer la AFIP antes con la información que recibió en el 2018-2019. Por ahí se lo pueden preguntar a la actual titular de la AFIP e incluso convocar al anterior titular de la AFIP qué hizo con esa información. Son paquetes enormes de información que se recibieron de más de esas 100 jurisdicciones que hay intercambio. ¿Saben qué número? Hay 600.000 cuentas financieras de argentinos en el exterior. Entonces se parece que no se puede empezar a ver qué fiscalizar y ver qué es lo que está declarado y qué es lo que no está declarado. Tengo un poco más para desarrollar. Por ahí se van a cansar, simplemente les quiero compartir un dato cuando yo les mencionaba con el tema de las multinacionales, porque la pandemia dejó al descubierto el nivel extraordinario de concentración de la economía a nivel global. ¿Y por qué los estados de los países centrales o los países occidentales, las potencias, empezaron ahora, en estos últimos años, con más énfasis de lo que había sobre qué pasa con esas multinacionales que hacen con la plata, las grandes multinacionales? Porque los estados hicieron inversiones multimillonarias para salvar la economía. ¿Y qué es lo que se encontraron? Que al pasado de los 2 años de la pandemia, las ganancias de esas multinacionales crecieron en forma extraordinaria. Y además, gran parte de esos recursos se desviaron a guaridas fiscales. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces sus fiscos perdieron densidad. Y entonces lo que quieren es recuperar esos recursos. Lo mismo que está debatiéndose hoy en Argentina, se debate también en los países centrales. ¿Qué es lo que descubrieron? Porque hay un informe muy interesante de investigadores de la Universidad de California en Berkeley y de Copenhague, y además con documentación presentada por la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional. El 40% de las ganancias de las multinacionales, más de 700.000 millones de dólares, se transfiere a guaridas fiscales. Obviamente que esos giros reducen en más de 200.000 millones de dólares los ingresos al fisco de las potencias por el impuesto sobre esas utilidades. Por eso se debatió en el G20 y se aprobó un impuesto del 15% adicional a las ganancias de las multinacionales para capturar esos recursos. En el caso argentino hay datos al 2017.
La estimación de transferencias de utilidades de multinacionales que operan en el país a guaridas fiscales fue de 3.200 millones de dólares, que implicó una pérdida de recaudación equivalente a 1.125 millones de dólares, solamente en un año. Para cerrar, los estados de las potencias occidentales, estudios de investigación de universidades estadounidenses y ONG internacionales están advirtiendo y proponiendo capturar el capital no declarado oculto en guaridas fiscales. Por consiguiente, el proyecto que se está debatiendo está en ese mismo sendero para la búsqueda de la equidad tributaria, la transparencia financiera. Bueno, muchísimas gracias.